Bueno, pues si os parece vamos comenzando con la segunda jornada de esta tercera edición del Congreso Internacional en Comunicación Clara, con Clara. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo soy Fernando Suárez y bueno, vamos a empezar con esta primera charla a cargo de Chiqui Esteban, que como os avisamos ayer, bueno, pues se trasladaba al día de hoy. Entiendo que se me oye y se me ve bien. Sí. Entonces, bueno, pues comenzamos directamente. Para mí es un honor presentar, como os decía, en esta sesión de apertura aplazada a Chiqui Esteban, aunque en realidad entiendo que necesita poca presentación, como uno de los infografistas pues, más destacados, ya no solo en este país, sino de este planeta, ¿no? Aún así, para justificar esta afirmación, bueno, pues podemos acudir a su brillante trayectoria. Es actualmente Visual Director en The Washington Post, hasta el año pasado director de infografía de este medio y, bueno, tiene un fenomenal recorrido previo ligado al diseño y a la infografía y, por tanto, a la comunicación clara en medios como de más reciente a más antiguo, National Geographic, The Boston Globe, lainformación.com, Innovation Media Consulting, Público, Diario de Cádiz o La Voz de Galicia. Algunos de estos medios, desde hace ya años, es la máxima autoridad en el área gráfica o infográfica. Bueno, y por otro lado, la inmensa repercusión de su trabajo se resume con la siguiente frase, una de tantas, que utilizaron sus colegas de Washington Post cuando hace 7 años asumió la dirección de la sección de infografía. Una frase que decía: un líder extraordinario, un colaborador excepcional y un editor magnífico. Chiqui mejora a todos los que le rodean, exigiéndose la excelencia a sí mismo y a sus colegas. Sus aportaciones han sido fundamentales para que nuestro equipo de gráficos sea uno de los mejores del mundo. Gaditano, termino la frase, gaditano y futbolero, el trabajo de Chiqui ha sido reconocido con más de 150 premios como infografista, así que bueno, es un auténtico orgullo poder contar contigo, Chiqui, en este congreso y además agradecemos tu generosidad por el madrugón de hoy. Así que muchas gracias, todo tuyo. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Bueno, primero de todo, perdón por el aplazamiento, porque fue culpa mía. Yo me confundí con las horas entre Estados Unidos y España, lo cual demuestra mi primer punto, que es que, aunque yo venga aquí a hablar de comunicación clara, yo tengo un problema de comunicación. Mi problema de comunicación también viene de ser un español viviendo en Estados Unidos, trabajando en un medio. O sea, yo tengo que comunicar al nivel de los mejores periodistas del Washington Post, pero en un idioma que no domino. Llevo 13 años aquí, tengo la nacionalidad americana. Al contrario de lo que esperaba, cuando me dieron la nacionalidad no me volví bilingüe, sigo teniendo esos mismos problemas. Puedo trabajar a un buen nivel, hablar, pero cuando tengo que ponerme delante de un teclado y contar una noticia, también tengo que escribirla, no solo tengo que dibujarla y eso me cuesta, con lo cual me ha forzado a tener, aunque por mi trabajo siempre lo he hecho, ¿no? A tener que expresarme incluso mejor visualmente de lo que he hecho en toda mi vida. Entonces, cuando se me planteó participar en este concurso, en este congreso, tengo problemas hasta con el español. Pues claro, pensar, bueno, pues como la comunicación visual, ayuda a la comunicación clara, ¿no? Que era lo obvio. Pero la verdad es que incluso con la comunicación visual es complicado, ¿no? No toda comunicación visual es por sí más clara. Un problema que tenemos en la industria muchas veces es que nos liamos con hacer las cosas bonitas y a ponerlas decoradas y al final no ayudamos mucho a la comunicación. Ojo, que a mí me parece fenomenal. Si puedes hacer una cosa bonita, mejor que no hacerla. Pero se tiende a perderse un poco. Así que dándole unas cuantas vueltas a lo que podía traeros hoy,
se me ocurrió hablaros de un caso que siempre pongo, particularmente cuando voy a dar clase, que fue el momento que a mí me cambió la visión sobre cómo comunicar a la gente, ¿no? Esto pasó en verano de 2019, más o menos. No había empezado todavía la pandemia, estábamos tranquilamente no. Y Estados Unidos tenía elecciones en noviembre de 2020. Elecciones en Estados Unidos en noviembre de 2020 significa que la campaña dura empieza en marzo de 2019. En realidad nunca para la campaña, pero para entonces ya más o menos empiezas a saber quiénes van a ser los candidatos para las primarias, que van a empezar un año después, y hay continua campaña. En ese año, Trump era presidente desde enero de 2017, había ganado las elecciones en 2016, y el Partido Demócrata pensaba que era un momento para quitar a Trump del poder, y todos pensaban que ellos eran la mejor persona para hacerlo, con lo cual había como 20 candidatos demócratas deseando ser el candidato de su partido, ¿no? En Estados Unidos, pues no hay una disciplina de partido de la misma manera, con lo cual cada uno tenía un programa un poco distinto, pero en realidad todos eran demócratas y tenían muchísimo que ver. En todo lo que veíamos desde el departamento de gráficos, a través de, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar con estas elecciones a los lectores que tienen que votar en las primarias? Lo que veíamos en los comentarios, lo que vimos de la gente, lo que nos decían de los focus groups, es que lo que la gente quería saber es cuáles son las diferencias entre los 20 candidatos demócratas, porque en realidad los programas son muy parecidos, ¿no? Entonces dijimos, vale, perfecto, esto es lo que nosotros podemos explicar. Y puse al editor de gráficos de política y a otra persona a empezar a buscar todo, ¿no? Ellos propusieron, vamos a llamar a todas las campañas, vamos a intentar explicar todo en detalle, porque eso es lo que la gente quiere saber. Y nosotros dijimos, perfecto. Nuestro planteamiento en el departamento de gráficos, bueno, en el post en general, pero sobre todo en el gráfico, es vamos a buscar cuáles son las preguntas y vamos a darle esas respuestas, ¿no? Que parece súper sencillo y que era lo que teníamos que hacer. Vale, pues montamos estas páginas, voy a intentar compartir la pantalla, tarda unos segundos. Bueno, pues montamos, mientras que se comparte, montamos unas páginas en las cuales estas personas se pasaron meses llamando a todas las campañas, exigiéndoles respuestas sobre un montón de preguntas en distintos campos sobre qué opinaban o cuáles eran las posiciones de sus candidatos, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí salud, inmigración, democracia, clima, educación, de todo. Aquí tenemos un resumen de todo, pero podías ir a cualquier página. Y bueno, ahora ya veis que solo está destacado Biden porque a medida que los candidatos iban cayendo, les íbamos dando una sombra para decir que estaban inactivos, ¿no? Entonces, pues teníamos nuestras típicas preguntas. Pues, ¿apoyas Medicare for All, que es un tipo de seguro de salud aquí? Pues veíamos las 4 opciones en las que más o menos encajaba la gente. Pues apoya una versión, lo apoya, pero siguiendo los seguros privados, prefiere una opción pública, no está claro, ¿no? Incluso podías ir por cada uno, expandir las respuestas, ver exactamente donde cada uno se posicionaba. No era solo una pregunta, explicábamos todo lo posible sobre los distintos casos, podía seguir un candidato, qué debería pasar con los seguros privados. Todo tipo de preguntas con muchos detalles, porque entendíamos que esto era lo que la gente quería, ¿no? Así como había tantísimas de salud, podía seguir y seguir y seguir. Teníamos también, pues de clima. Cada semana íbamos sacando una de estas y al final teníamos, yo creo que lo que era de todos los medios de Estados Unidos, las posiciones más detalladas y mejor explicadas y más puestas sobre todo los candidatos demócratas, con lo cual decíamos, bueno, pues si esto es lo que la gente quiere, esto va a triunfar. Pasaban las semanas, pasaban los meses y estas páginas no las visitaba nadie. En tema de visitas al Washington Post no aparecían nunca entre lo más visto, no funcionaban bien y el editor de gráficos de política, que se había tirado meses llamando a todas las campañas ilusionadísimo con esto,
llegó un día diciendo, estoy desesperado porque ¿cómo puede esto no funcionar? Hemos hablado con la gente, esto es lo que quiere, le estamos dando todas las posibilidades, le damos la respuesta detallada, se la damos resumida, se la damos de una manera, se la damos de otra y no hay manera. Empezábamos a pensar si esto es como lo típico que se dice, ¿no? De los documentales de la 2, que la gente te dice qué es lo que quiere, pero en realidad no lo ve de verdad. Es simplemente una manera de, una pose, ¿no? De decir lo que le gusta. Pero entendíamos que no, que la gente que visita el Washington Post es gente que quiere información, que por lo menos antes tiraba más a demócrata, con lo cual incluso más interesado sobre quién votar en este tema y que realmente sí querían eso, que el problema era nuestro, no de ellos, que no le estábamos sabiendo dar la información de una manera. Entonces, por lo que estamos, después de charlar mucho, ahí fue, igual tenemos que resumir esto, pero no queremos dar menos información. Y empezamos a pensar, juntamos a más gente del equipo y al final la solución que se nos ocurrió, vamos a probar, total, ya tenemos el trabajo hecho, vamos a probarlo, fue hacer un quiz. Un quiz. Aquí hay algunos candidatos ya, también como con las páginas íbamos quitando los que iban cayendo, ¿no? Y cogimos todas las posiciones de ellos y dijimos, bueno, vamos a eliminar en las que están más o menos casi todos de acuerdo en alguna manera. Y vamos a hacer 10 preguntas que más o menos sean las grandes diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, pues lo hicimos esto en forma de quiz. Pues, si querías, podías seguir yendo a todas las policy questions que teníamos, podías ir viendo todo lo que quisieras, pero tenías esta opción. Entonces, hacíamos preguntas como esta. La sanidad para muchos americanos llega a través de seguros privados que sus empleadores pagan. Si cambiáramos todo el sistema de salud americano, los seguros privados deberían existir o ser eliminados, ¿no? Pues entonces te decía, vale, pues si eliges estas, estás de acuerdo con Bernie Sanders y con Elizabeth Warren, te explica un poquito más y podías ir viendo todas las posiciones detalladas. Bueno, pues así había 2 preguntas, no me voy a detener en cada una porque llevaría un tiempo. Te íbamos dando un poquito de por dónde ibas, etcétera. Bueno, dijimos, bueno, así igual atraemos aquí, bueno, simplemente por la diversión, ¿no? De hacerlo de una manera más divertida puede funcionar. No solo funcionó, consiguió pues, más de 1 millón de visitas, que obviamente eso es muy buena cifra, etcétera, sino que batió el récord histórico de pieza que ha generado más suscripciones para el post. Estábamos, la verdad es que diciendo, ostras, pensábamos que iba a ir mejor, pero no pensábamos que tan bien. Normalmente cuando entras en una página, y si alguno de vosotros trabaja en medio lo sabe, el porcentaje de gente que va más allá de esta primera pantalla es bajísimo. Normalmente haces un par de scrolls así y si te queda el 30-40% de la gente, va muy bien. Lo que descubrimos con este quiz es que el 83% de la gente que entraba en la noticia hacía las 10 preguntas y llegaba hasta el final. Y no solo eso, sino que la gente entraba y en un número altísimo de personas se suscribían para poder verlas. Son unos números que eran en ese momento una locura, bueno, y siguen siendo una locura, ¿no? El que 86% de la gente acaba la página. Con lo cual dijimos, oye, la gente le gusta esto, vamos a hacer una segunda versión del quiz. Hicimos esta, ahora con unos poquitos menos, porque unos cuantos habían caído. Le pusieron este nuevo y mejorado que es un poco de campaña de publicidad chusca, pero bueno, no funcionaba bien. Y metimos 20 preguntas. Dijimos, bueno, 20 preguntas, igual la gente se cansará antes, igual nos estamos pasando, nos la estamos jugando, pero vamos a jugárnoslo. Hicimos las 20 preguntas para ser más detallados, para si la gente quería más. Ahora ya el 83% no acababa las preguntas, pero lo acabamos 73, que todavía era una burrada tremenda comparado por lo que suelen ser estos números. Tuvimos más visitas que en la primera ocasión para esta versión mejorada y volvimos a batir el récord de
suscripciones. Era más allá de lo que nosotros habíamos imaginado, pero vamos, de lejos. Nunca habíamos llegado a la idea de que iba a funcionar tan bien. ¿Qué pasó? En el post, lo que empezó a hacer todo el mundo es decir, ostras, pues si esta pieza ha funcionado tan bien, tenemos que hacer todo en formato quiz. No funcionaban tan bien todos los quizzes. Sí que es verdad que los quizzes, incluso creamos un formato que nos hacía hacer quiz más fáciles y todo, y algunos funcionaban bien, otros no. Pero no era tanto que fuera un formato quiz y que fuera divertido y que te diera todos los detalles, sino que habíamos conseguido llegar a ese tema del que todo el mundo quería saber, dárselo de una manera que no esperaban, pero que funcionaba, y sobre todo de una manera personalizada. O sea, conseguíamos que el tema más importante en las noticias en ese momento, tú pudieras tener una respuesta personal a ello. No solo, ya no era tienes una pregunta, te doy una respuesta, que siempre teníamos en mente cada vez que hacíamos un gráfico, sino que ya pasábamos tienes una pregunta, te doy la respuesta que funciona para ti. Y este tema en España incluso ya se había visto, ¿no? Con qué partido funciona más, están más de acuerdo, ha salido mucho más en estos últimos años, pero no era una cosa súper novedosa. Pero igual entiendo que para los americanos debió ser porque funcionó muy, muy bien. El New York Times nos copió en ese punto nos lo apuntamos un poco. Pero sobre todo lo que aprendimos fue eso, ¿no? Las cosas funcionan no solo cuando les damos lo que la gente quiere consumir, sino cuando se lo damos en un formato que les es más fácil consumirlo y sobre todo es personal. Nos damos cuenta de que la gente no estaba mintiendo en el sentido de esto es lo que me interesa y no era una pose, sino que de verdad querían eso. Simplemente nosotros no se lo estábamos dando de la mejor manera. Esa fue la lección. Nos dimos cuenta que el fin de la comunicación debe ser dar justo la respuesta que uno busca, pero no exactamente como te la piden. Tenemos que ir dándole una vuelta. Ya íbamos fenomenal, ya decíamos, bueno, pues estamos en nuestro mejor momento, vamos perfectamente hacia las elecciones de 2020. Aquí, por supuesto, sobre todo para el Washington Post, que es un medio en la capital, muy político, el literar en las elecciones es muy importante para nosotros. Entonces dijimos, vale, perfecto, el 2020 va a ser nuestro, vamos a ir tirando con esto para las elecciones. La última versión de estos se subió en marzo, el 5 de marzo de 2020, ya con 3 candidatos solo que nos quedaban en la encuesta. Y claro, 5 de marzo de 2020 eran pues como 10 días antes de que nos mandaran a todos a casa con la pandemia, ¿no? Esta última versión, aquí se ve. Ya teníamos incluso hecho desde enero un mapa de dónde estaba habiendo casos de coronavirus, pero no podíamos imaginarnos pues que todo lo que habíamos construido para las elecciones, ya las elecciones iban a ser un tema totalmente secundario. Y ahora nos enfrentamos a otro problema, que era con todo el equipo trabajando desde casa, cosa que nunca habíamos hecho, nos enfrentábamos a explicar una pandemia de la que sabíamos poco. Pero tuvimos una pequeña ventaja, es que Harry Stevens, un miembro del equipo de gráficos, lo habíamos mandado a hablar con científicos en febrero ya, que explicara por qué el coronavirus, o sea, no el coronavirus, sino este tipo de infecciones crece exponencialmente y cómo esto se podía transformar en un problema serio, sin llegar a esperar que fuera a ser tan serio. Y en sus charlas en febrero con los epidemiólogos y con gente de estadística, le empezaron a hablar de este concepto de aplanar la curva, cosa que ahora y en esos años se hizo súper famoso, pero que en ese momento no habíamos oído todavía. Y se puso a trabajar en esto. Esto se publicó el 14 de marzo. No se publicó en español, se publicó en inglés
el 14 de marzo, creo que fue un sábado a las 3 de la tarde. Es la peor hora para publicar una noticia. Vamos, normalmente ¿no? La gente quiere publicar por las mañanas porque es cuando la gente se conecta o cuando llega al trabajo o está en el metro o lo que sea, o por las tardes cuando llega. Un sábado a las 3 de la tarde es la peor hora para publicar algo. Cuando publicamos esta historia que os voy a enseñar, funcionó tan tremendamente bien que ese mismo día me puse a traducirla al español y por eso lo tenemos aquí. La historia acabó traduciéndose a 17 idiomas y batió el récord de visitas de lejos con 27 millones, creo que tiene. Obtuvo en ese momento de toda la historia del post, ¿no? Cuando hicimos esto, cuando lo publicamos, había habido 2.000 casos en Estados Unidos. Poco después íbamos al orden de 5.000 casos al día. Entonces, aquí teníamos un reto todavía más gordo que el anterior, que era, teníamos que explicar a todo el mundo una enfermedad de la que no sabíamos todavía mucho. Harry y su editor Armand llegaron a una conclusión de, vale, no podemos mentir, pero tenemos que explicar cómo hacemos esto. Y hablando con epidemiólogos dijimos, vale, vamos a decir lo que sabemos y vamos a crear una enfermedad inventada, le llamamos simulitis o simulitis, como le decían ellos, que yo siempre lo decía mal. Decían, y vamos a dar unas reglas. No son necesariamente las reglas del coronavirus, porque no sabemos todavía cómo funciona, pero simplemente para explicar esto que nos están explicando los epidemiólogos de por qué estas enfermedades crecen, ¿no? Entonces, con estas reglas, toda persona que entraba en contacto con otra persona se contagiaba. Con estas reglas, si una persona se recuperaba, no se volvía a contagiar, cosa que luego vimos que con el coronavirus no pasaba así. Y creó unas simulaciones. Estos no son vídeos, estos cada vez que extraes en la página funciona de manera distinta. Si todo el mundo se mueve libremente y todo el mundo entra en contacto con todo el mundo, hay un momento en el que la curva todo el mundo está infectado a la vez, ¿no? Y bueno, no voy a explicar el concepto de aplanar la curva, etcétera, porque ya hemos pasado por eso todo 2000 veces. Y si tú hacías una cuarentena forzosa, podías pararlo por un momento, pero al final hacíamos esta pequeña apertura. Al final alguien se escapaba y la curva seguía siendo muy, muy alta. Esto parece una tontería el poner las bolitas, pero hablando con gente de estadística y epidemiólogos nos dijeron, no, esto está fenomenal, esto realmente es un modelo parecido a lo que nosotros podemos usar. Nos digo, vale, pues perfecto. Lo curioso de esto es que como os digo, no es un vídeo, es una simulación. O sea que nos la estamos jugando a que cuando lo hiciéramos otras veces no saliera realmente lo que estábamos queriendo explicar, pero lo probamos una y otra vez y funcionaba, veíamos que siempre pasaba, ¿no? En este caso algunas bolas se mueven, otras bolas se quedan quietas. No significa que no se le pueden tocar porque hay gente que, aunque tú te quedes en tu casa, te vienes a visitar a alguien o te traen la compra, etcétera. Pero en cuanto que algunas bolas se quedaban quietas, la curva era mucho más baja. Y si todavía dejaban más bolas quietas, la curva era mucho más baja. Y al final te daba cómo habían sido tus simulaciones y funcionaba sin ningún control. Había un momento donde casi todo el mundo estaba enfermo. Cuando había un intento de cuarentena, lo retrasabas un poco y bajaba un poco la curva, pero al final había una curva alta. Y simplemente con frenar un poco a la gente, con quedarse en casa, bajaba mucho la curva. Al final todo el mundo iba a enfermar en algún momento, pero bajaba mucho la curva. Esta explicación nos pasó un poco como con lo otro, era lo que la gente quería saber en ese momento, que era qué tenían que hacer y por qué se tenían que quedar en casa sobre todo. Explotó porque la gente empezó a pasárselo unos a otros, mucha gente nos escribía en los comentarios que usaban esta historia para explicarle a sus padres o a gente que a lo mejor no estaba tan informada por qué se tenían que quedar en casa. Barack Obama la retuiteó, gran ejemplo, tal. Pues estábamos todos allí también extasiados con esto, como digo, 20 y pico millones de visitas, no sé con cuántas acabó, lo tradujimos a 17 idiomas y en todo funcionó, en español funcionó mucho. Mi madre me mandaba grabaciones con el móvil en España que lo estaban poniendo en la tele. Fue otro de los momentos de, oye, esto nos está funcionando
fenomenal. Pero no nos funcionaba solo a nosotros. O sea, no es que diga, wow, que el post está haciendo una maravilla, somos los más listos del mundo. Al país le pasó igual. El país sacó esta historia de Mariano Zafra y Javi Salas, que seguramente habéis visto también, un poco más tarde, era otro momento de la pandemia, ¿no? De cómo se contagia el coronavirus en el aire, en un salón, en un bar, en una clase. Esto era después ya del encierro, cuando volvíamos a los sitios y explicando, bueno, pues cómo el virus vivía en ambientes cerrados, con todo el mundo junto, y cómo el usar máscara, la ventilación podía ayudar. Aquí lo que Mariano y Javi habían hecho es un poco lo mismo, era dar una respuesta a una pregunta que en ese caso buscamos, pero a lo mejor no de la manera más habitual. Todo el mundo tenía la típica página de preguntas frecuentes sobre el coronavirus. Nosotros lo teníamos, el país la tenía y no le funcionó tan bien. Si nosotros conseguimos, yo creo que al final llegó más de 30 millones de visitas si contamos todos los idiomas con el otro gráfico. El país consiguió, viendo un comunicado que hicieron, 12 millones de visitas con esta historia. 12 millones de visitas para un medio español es una auténtica salvajada. Para nosotros, 30 millones de visitas es una salvajada. Imagínate para un país para un medio en un país que, claro, tiene una población muchísimo más pequeña y aunque, bueno, pueda funcionar en Hispanoamérica, etcétera, ellos también lo tradujeron al inglés, el llegar a 12 millones de visitas con esta historia. Así que al final llegamos a 3 lecciones, ¿no? Que os quiero dejar rápido por si quiero dejar un poco tiempo por si tenéis alguna pregunta, que es que comunicar, lo que aprendimos con todo esto es que comunicar no es solo el dar la pregunta que la gente espera. O sea, sí que tenemos que buscar eso, pero dar exactamente la respuesta a la pregunta que la gente espera ya lo hace Google, ya prácticamente te lo hace la IA. La gente pone una pregunta y tú se la das. Eso es lo que yo pedía de mi departamento. Hay una pregunta, vamos a dar una respuesta a esa pregunta. Ahora no, ahora tenemos que anticipar las preguntas que la gente tenga y, si es posible, personalizar esa respuesta. La gente es egoísta o egocéntrica. Todo lo que hagamos que te dé una respuesta personal funciona mucho mejor, le interesa lo que les afecta. Es la vieja ley de la comunicación de tienes que buscar la proximidad, no te interesa tanto 100 muertos en India como un muerto al lado de tu casa, ¿no? Entonces tenemos que personalizar un poco esa comunicación para realmente llegar a la persona. No te estoy diciendo solo qué es lo que pasa, sino que te tengo que explicar cómo te afecta a ti personalmente. Entonces, siempre que podamos buscar esa personalización de la respuesta, conseguiremos una comunicación mucho mejor con la persona porque le estamos diciendo lo que esa respuesta significa para él. Esto funcionó en el New York Times con una historia que hicieron que fue la más vista durante muchos años sobre qué acento tienes, cosa que ya sabes, y a nosotros nos ha funcionado incluso como si tu nombre es más común entre perros o entre personas, que no voy a enseñar porque no me va a dar tiempo. Así que esa sería lo que aprendimos con todo esto. Anticipa la pregunta y da una respuesta más allá de lo que la persona espera saber. Muchas gracias y no sé si nos queda un par de minutos por si tenéis alguna pregunta, os puedo hacer algo, pero no sé, Fernando, si parece. Sí, muchísimas gracias, Chiqui, muchísimas gracias. Yo creo que nos queda tiempo para una pregunta porque ya casi está preparada la mesa 4. Entonces veo que Mario tienes acceso. Adelante. No sé si se me oye. Creo que sí. Muy rápidamente, darle la enhorabuena a Chiqui de nuevo por la presentación. Ya sabemos de su trabajo. Siempre es un placer escucharle, ¿no? Y es un ejemplo clarísimo de comunicación clara cuando nos ha presentado información compleja transmitida de una manera que es muy accesible para un público masivo, ¿no? Me parece que está en el top mundial de la comunicación visual. Mi pregunta es un poco también sencilla y directa. ¿Tenéis ahora más problemas para comunicar? Y digo sobre todo a raíz del nuevo gobierno, que no es tan nuevo porque es su segunda etapa, ¿no? Porque vemos
casos de comunicación oscura, fundamentalmente en este tipo de planteamientos políticos, ¿no? Hablabas de información de salud y hemos visto cómo, vemos ahora cómo el ministro de Sanidad, el equivalente al ministro de Sanidad, es un antivacunas, que no hay nada más oscuro que esto. ¿Estáis teniendo problemas ahora? ¿Necesitamos más comunicación clara? No sé, como una pequeña reflexión sobre el panorama, porque visto desde España vemos ciertamente una dificultad, ¿no? en este sentido. O sea, por responderlo rápido, para no liarme entre el otro, ahora en realidad tenemos más oportunidad de comunicar, porque esa comunicación no viene tanto desde la esfera pública, con lo cual nosotros tenemos que hacerlo mal. No tenemos tanto apoyo a lo mejor desde fuera, pero esto es más importante. Nuestro mayor rival, yo creo que ahora mismo es más que el gobierno y más que tal, es la inteligencia artificial y las respuestas básicas de Google, donde, como digo, la gente no entra en los medios tanto porque ya tiene la respuesta a sus preguntas. Y es lo que he contado un poco al final. Al final nuestro trabajo está siendo cómo me anticipo a esa pregunta que la gente no sabe que tiene y cómo le doy una respuesta que no puede ser simplemente un párrafo de texto diciendo esto es lo que necesitas saber. La IA va a tener más problemas para personalizar esas respuestas, aunque se la puede, pero ya requiere un esfuerzo de parte de la persona cómo plantear esa pregunta. Entonces nuestro trabajo está siendo el adelantar la pregunta y personalizar la respuesta. Más allá del apoyo público, claro. Gracias, Chiqui. Vamos con una última pregunta, la última por parte de Aurora, que tienes ya la posibilidad de hablar. Hola, muchísimas gracias. Está súper interesante. Chiqui, una pregunta. Yo trabajo en la administración pública y tenemos siempre como cuenta pendiente cuando queremos comunicar algo, el contar con el usuario, con la ciudadanía, para configurar el formato de la respuesta, ¿no? De la transmisión de información de lo que a ellos les interesa. ¿Vosotros habéis tenido foros para contar con los receptores para configurar este tipo de comunicaciones? Eso, una ideilla. Ya sé que no da tiempo y que es otro mundo lo que estoy abriendo, ¿no? Pero tenemos varias maneras. Una es los comentarios. Una diferencia que en España yo estábamos acostumbrados que meterte en los comentarios era la muerte, porque era más, sobre todo, crítica y no saber. En Estados Unidos la gente no por las razones que sea suele tener un poco de los dos. Hay mucha crítica, por supuesto, y mucha tal, pero sí que hay mucha crítica constructiva. Hay oye, pues me gustaría esto, me gustaría lo otro, ¿por qué no tratáis lo otro? La gente tiene también una cultura grandísima de mandar cartas e emails a los medios y pedir cosas sin ningún problema, con lo cual tenemos ya por una parte eso, pero luego también sí, nuestra parte de research, de investigación, sí que suele hacer frecuentemente focus groups con gente para saber qué es lo que buscan. Por eso sabíamos también, oye, para elecciones, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que la gente está buscando, por los comentarios, por lógica y por ese tipo de focus groups y research sobre investigación sobre lo que iba haciendo falta, con lo cual eso lo tenemos. También el departamento de producto, en nuestro caso, hace muchas investigaciones sobre cómo la gente consume la información, en temas de dónde pincha, dónde no pincha. Nosotros ponemos muchísimos trackers en las páginas para ver hasta dónde ha llegado la gente, si ha pinchado este botón o no, si después a dónde se ha ido. Intentamos tener mucha información de cómo interactúa la gente para organizar las páginas, organizar la UX de la historia y también saber qué les interesa. Entonces, sobre todo eso, a través de comentarios, de emails y focus groups e investigación. Son las tres maneras en las que nosotros sabemos. Vamos, que funciona. Maravilloso, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chiqui. Insisto, es un lujo tenerte aquí. Y bueno, nosotros nos vamos directamente a la mesa 4, que ya está disponible según el programa. Así que, bueno, gracias a todos y gracias de nuevo, Chiqui. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.